Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia Arquitectura e Historia en el Arte Fúnebre. En esta conferencia vamos a hablar de la importancia, lo relativo que ha sido la arquitectura funeraria, no solo a través de la historia misma y en la arquitectura, sino incluso en la psicología de la humanidad y de igual manera la evolución de la misma, ¿sí? El arte fúnebre, cuando lo escuchamos o lo que tenemos concepto, muchas veces hacemos alusión a estos hermosos ángeles del romanticismo del siglo XIX, a estas capillas imponentes, pero arte funerario es mucho más atrás, mucho más atrás. Nace del luto. El arte fúnebre, alguna vez platicando con un buen amigo, filosofando entre las lápidas, llegamos a la conclusión de que el arte funerario no es para los muertos, es para los vivos. Y así es como nace este arte. Soy su amigo el escritor Leonardo Daniel García Santana y les agradezco mucho que estén tomando esta conferencia. Va a salir para redes sociales en el mes de octubre en el marco del Darktoberfest 2022, pero pues esta tarde la traemos directamente aquí para ustedes. Ya hablamos que nace de un luto y que es para los vivos, no para los muertos. Pero ¿qué estoy queriendo decir con esto? Muy sencillo. Vamos a remontarnos 4000 años en el pasado. El antiguo Egipto. Tú vas a decir, qué ejemplo tan trillado. ¿Lo es? Vamos a recapitular. ¿Qué importancia tuvieron los monumentos funerarios de Egipto en el mundo? Y desde luego en el arte funerario. Las pirámides, Keops, Kefren, son elementos que fungen como el descanso mortuorio de alguien. Y para los egipcios el luto y la muerte era mucho más simbólico que solo las tumbas. Recordemos que ellos son los maestros de la momificación, porque las momias de Egipto, no son como nuestras momias de México, que les pasa el caso de Guanajuato, o como las momias budistas que se crean intencionalmente. Bueno, también las de Egipto son intencionalmente, pero chéquense la diferencia. En el budismo, el budista se convierte en la momia. No es una película de ficción, luego les traigo una plática de eso. Es real, esto es real. No. En Egipto eran creadas a partir de los embalsamadores, que ellos tenían todo un proceso muy adelantado, súper adelantadísimo a su época, para crear momias artificiales, ¿sale? No eran momias como las de Guanajuato, que se dan solitas, ¿ok? Tenemos como emblema esto, desde luego, son unas personas muy fúnebres, y luego proyectaban estos monumentos tan impresionantes que hasta la actualidad, la complexión y la forma de composición de una pirámide es todavía desconocida para ingenieros y arquitectos de la época moderna. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo personas que no tenían el dominio de las tecnologías que tenemos hoy en día, están todos en el celular, no podían ellos a lo mejor sacar medidas tan precisas con un puntero digital? Ellos no podían hacer renders aquí en la computadora y AutoCAD, ¿no? Pero lo que sí sabían era una medición empírica. Existen muchas teorías, unas un poquito muy desfasadas de lo que vendría siendo lo lógico. No voy a debatirlas, cada quien puede creer lo que crea, está bien. Pero lo que todos llegamos a una conclusión es muy extraña la forma en la que estas personas sin las tecnologías apropiadas podían crear unas pirámides tan perfectas, tan bien desarrolladas, tan bien estructuradas, que han sobrevivido al paso de los años por 4 milenios. 4 milenios. Existen esculturas en el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya que no pudieron durar ni 150 años. Algún vándalo las grafiteó, alguien le rompió el ala al angelito, se lo robaron. Imagínate que tu obra sea tan magna que lleva 4000 años ahí, nadie la mueve.
y que sí es un atractivo turístico mundial o que es una maravilla del mundo. Y es una tumba. Una tumba. Imagínate lo que querían proyectar los egipcios. Así que el arte fúnebre viene desde allá, era un arte. Los laberintos, los pasadizos internos de la pirámide para proteger la cámara mortuoria. Eso no es de ficción. La ficción se inspiró en la realidad para crear esas películas. Sí, son así, ¿no? Las pirámides por dentro, claro que lo son. Ahora, si nos vamos a la época antigua, tenemos el verdadero mausoleo, de donde viene la palabra mausoleo. Muchos le dicen mausoleo a veces a una capillita. Ay, qué bonito mausoleo. A veces está un poco transgiversado el término, ¿eh? Ya, pues ya se ha aceptado decirle así por dominio popular. Pero el mausoleo es un monumentote, tiene que ser algo digno, ¿no? Por eso la pirámide de Egipto sí podría ser un mausoleo. Pero el verdadero mausoleo, de hecho, es una de las maravillas del mundo antiguo, se considera que hoy en día no existe, pero las proyecciones y descripciones sí están. Debe haber sido una cosa bárbara, ¿no? Un rascacielos impresionante hecho de mármol en aquellos años. O vámonos a uno que todavía está de pie, el Taj Mahal. ¿Quién no ha escuchado hablar de esa belleza arquitectónica arábiga, de esas volutas, de esas formas tan exóticas para nuestra tierra, que fueron creadas para nada más ni nada menos que la consorte del sultán? Es una tumba, que muchos desconocemos que es una tumba. Quiero ir al Taj Mahal y tomar fotos, ¡qué padre! Y quienes hayan tenido la posibilidad de hacerlo, más padre. Pero para muchos pasaba inadvertido que esta es una tumba. Hasta esos años nos remonta algo tan impresionante como lo que viene siendo la expresión del arte funerario. Pero, ¿qué quiere transmitir el arte fúnebre dentro de su elaborada arquitectura, de su intrincada composición? Muchas civilizaciones carecían de unos elementos tan dignos, tan pronunciados para hacerlos llamarse arte fúnebre. El arte fúnebre viene acoplándose a un expresionismo más reciente, porque después de todo, incluso en la época medieval, pasaban hasta inadvertidos, ¿no? Cuando los cristianos pudieron, después de las batallas entre los sajones y los daneses, estas conquistas nórdicas en el territorio de Wessex, y a la hora de la hora eran las caídas de los imperios, ¿no? Y se hizo el Reino Unido, ¿no? Bueno, todavía no, pero tenemos esta victoria del rey Alfred, y se evangelizan tierras, se evangelizan a los vikingos, porque después de todo ellos perdieron esa batalla, para ser honestos, esa guerra tan larga de 200, 300 años de conquistas. Y es entonces que cuando se instituye la fe del catolicismo como la primordial, estamos hablando de Irlanda, los daneses, estamos hablando de, claro, toda la parte de Inglaterra, Oslo. ¿Qué pasaba? Dentro de las capillas e iglesias, dentro de los templos y oratorios, que eran los que fungían precisamente para la oración, afuerita pegado a ellos se colocaban otras cosas. Un perímetro cercado, normalmente cercado, con cruces de madera simples y túmulos de tierra, que eran sepulcros. Camposanto, porque estaba pegado estrictamente al atrio del templo. Un concepto que prevaleció, definitivamente prevaleció. Ya había composición arquitectónica muy bella. Estamos hablando de que Notre Dame empezó en el siglo XIV, más o menos, su construcción. Es una arquitectura gótica preciosa. Ya había desde luego este tipo de megaconstrucciones. La Catedral de Colonia de Alemania son de la época del medievo. Ya existía la belleza de los vitrales, y poco a poco se trataban de implementar en los cementerios, los camposantos. Pero cuando llega todo este expresionismo aquí, a México, lo que nos compete, pues somos mexicanos. Porfirio Díaz, enamorado de la arquitectura europea, se trae muchos conceptos acá. Les van a decir que Durango es una ciudad colonial. No está del todo mal. Después de todo, venimos de la Nueva Vizcaya. Sí, fue una ciudad del tiempo virreinal. Pero cuando te dicen que es un centro colonial, ahí sí estamos mal. El centro de Durango no es colonial. No, señor. Porque esas fachadas de la colonia ya no existen. Ya fueron derribadas hace mucho.
las fachadas de nuestro centro histórico son porfirianas o revolucionarias. Muchas vienen de este periodo entre el porfiriato y la Revolución Mexicana. Antes de 1910, antes de que empezara este estallido, se comenzaron estas construcciones con fachadas estilo afrancesadas, un estilo afrancesado, ¿sí? Y aquí tenemos en Durango y en otras partes del estado, desde luego, no solo la capital, la obra de la familia Montoya. El señor Jesús Montoya de Troncoso, Zacatecas, se viene a Durango con su hermano Matías y su hijito Benigno. Pero ellos, antes de llegar directamente a la capital, hacen mucho trabajo en Mapimí, Durango, con el templo de Santiago Apóstol que realizó el señor Don Jesús, desde luego en compañía de su hijo. Y en el Panteón de Mapimí, ojalá un día puedan visitarlo. Si ya lo han visitado y no fueron al cementerio, qué viaje tan desperdiciado. Si pueden conocer el Panteón de Mapimí, Durango, vayan. Hay un video en mi canal de YouTube, aquí en Dark Angel Tours, pueden buscarlo, Dark Angel en Mapimí, Durango. Claro, grabamos las lápidas y hablamos de la historia, pero no es lo mismo verlo. No es lo mismo estar viendo esas lápidas que labró la familia Montoya, con unos relieves y unos frisos increíblemente detallados. Más de la obra de ella es composición del padre, pero su hijo fue a recabar mucho de lo que hizo el padre también ahí. Lo perfeccionó y se vino a Durango, a realizar gran parte de las fachadas del centro histórico de Durango. Muchas de nuestras fachadas son del señor Don Benigno. Tenemos el Teatro Ricardo Castro, que también lo hizo Benigno Montoya, pero estamos hablando del arte fúnebre. Y fue donde Benigno desquitó. Aprovechó este romanticismo, que es el romanticismo del siglo XIX, cuando en una cosmovisión de un pueblo sufragiado y un pueblo que venía de una divisora clase social que marcaba a la burguesía, a la aristocracia y a las personas de recursos bastante mermados, se crea la necesidad de una conexión con la fe para proyectar ese desdén que les echaban de arriba hacia abajo, ellos sentirse a la altura, pues Dios los juzgaba por igual, o así lo querían creer. Antes no era así. Vamos a hablar de los camposantos duranguenses. ¿Por qué hablamos de Porfirio Díaz? Porque antes de las leyes de reforma de Benito Juárez de 1857 no existían panteones generales como tal en varias locaciones del país, de México, ¿sí? No existían. Eran camposantos. Los que más fungieron con esta principal causa aquí en Durango era el templo de Analco, que tenía el camposanto de los pobres, porque te costaba 25 centavos un pedazo de tierra ahí, o el camposanto de Santa Ana, que era el camposanto de los ricos, porque te costaba 25 pesos un pedazo. O sea, era una diferencia abismal entre clases sociales, no podían competir, y los dividía Dolores del Río, que literalmente era un río, ¿sí? Ahí estaba la gente pobre, porque Analco todavía no era como tal parte de Durango, no eran los tiempos en los que estaba acoplando, era una tribu. Ahí en Analco era una parte aislada de Durango que no se dejaba conquistar. Eventualmente pues ya terminó siendo parte de la mancha urbana de Durango, ¿sí? También hubo otros templos como San Agustín, como catedral, el Panteón de los Obispos es la catedral, pues debajo de ella están los cadáveres de todos los obispos, y desde luego el que estaba por Cerro de Mercado. Entonces todavía está la lápida de esta señora Gijón, Francisca Gijón, familia del señor de Zambrano, ¿sí? Del Palacio de Zambrano, era familia del Palacio del señor Zambrano. ¿Y qué viene todo esto a relucir? Que cuando las leyes de reforma se implementan, entre estas leyes algo muy principal, algo que fungía como clave, era la separación del clero y el gobierno, que no dejaban de trabajar juntos. Se separa la iglesia del gobierno y dejan de estar instituidos como tal los camposantos, pues la iglesia ya no tenía potestad sobre los fieles difuntos. ¿Qué fue lo que hizo entonces el gobierno? Crear los panteones generales, ¿sí? Por esta conferencia va a ser publicada en el marco del Oktoberfest, la van a poder ver en el mes de octubre en el canal de YouTube.
Yo no sé si para esas fechas, ahí hay un proyecto muy especial de parte de otra persona, es otro autor que ya saldrá a conocerse, que tiene una muy importante con ese tema. Pero vamos a hablar de la apertura del Panteón de Durango según los parámetros de la maestra Pilar Alanís Quiñones, una mujer pionera en toda la cuestión del arte fúnebre, además de ella ser tal cual vanguardista en aperturar los panteones en México como museos. Fíjate la trayectoria de esta mujer, muy importante. Ella dice que es en el año de 1860, casi luego de las leyes de reforma, que se promulgan y abren las puertas del Panteón de Oriente de Durango, teniendo como registrado al primer sepultado, según los datos de Pilar, al señor Ruperto Aragón del año de 1861. Pero tú puedes ver muchas lápidas en el panteón, bueno, no muchas, son contadas, pero sí es un puñado de lápidas en el panteón que tienen fechas de defunción anteriores a este año. ¿Cómo es eso posible? Los camposantos fueron retirados y actualmente caminamos sobre ellos. Cuando estamos en los barrios de Analco, en Santa Ana, estamos caminando arriba de cementerios y las lápidas a algún lado iban a parar. Muchas, a lo mejor la familia se las quedó, otras tristemente debieron de haber sido destruidas fácilmente, otras reutilizadas como cimientos en casas o yo qué sé, y pues algunas sí fueron trasladadas al Panteón de Oriente de Durango, mejor conocido, debería de ser mejor conocido como la Mansión del Reposo. Es el caso de este movimiento cultural y social en el cual empieza a existir este expresionismo que viene a relación del arte funerario en la historia y la arquitectura. ¿Cuál es? La impresión de bellos ángeles, materialización de virtudes teologales, ángeles pasionarios, ángeles de la guarda y ángeles apocalípticos que dictaminaban el día del juicio final. Imagínate, puedes conocerlo si visitas el Museo de Arte Funerario. Bellísimas y deslumbrantes obras de arte que a través de la mano del cantero Benigno Montoya, que traía el conocimiento empírico de su padre y de su tío, proyectaba bellísimas esculturas como lo son la Piedad, el Monumento a Dolores, la Niña Orante, el Arcángel Gabriel o Juanito, el más famoso del Panteón de Durango. Bellísimas obras de Montoya, y no solo esas, sino también proyectó capillas. Una de las que se considera la más bella es la capilla de la familia de Pedro Escárzaga, que proyectó una arquitectura ecléctica, es un eclecticismo. Las cédulas del museo la dictan como neogótico. Personalmente creo que es ecléctico porque tiene varias parcialidades, desde luego el neogótico el más predominante, con un bello arco conopial, con pilares lisos, capiteles compuestos, arcos flechados con flores de lis, y sobre las columnas salomónicas dos bellos ángeles, entre ellos un ángel del Apocalipsis. Existe la heráldica y la iconografía a través de las flores, que con las flores proyectadas en los monumentos mortuorios se daban mensajes. Azucenas, rosas, la evocación del amor mariano, pensamientos, aferrarnos a la fe, pensamiento. O flores de lis, evocación de grandeza y nobleza. Fíjate, todo, acanto, la leyenda del acanto, que es una leyenda griega, de esta planta que superó la fuerte y dura piedra y la quebró, y sobresalió la flor de acanto lamentando el luto. No, hombre, es una cosa bellísima. La iconografía del arte fúnebre tiene todos estos sincretismos poderosos del arte, de la cultura, de la iconografía, para dejarnos ensimismados en una proyección visual tremenda, que por eso en muchos lados sí es valorada y catalogada como museo, que tenemos la suerte de que aquí en Durango así se ha considerado a través de Pilar, es un museo, ¿sí? Y es una historia. Fíjense desde dónde estamos agarrando, desde Egipto, los egipcios, y luego damos un paso evolutivo en el arte fúnebre, pero no siempre la evolución es buena, porque lamentablemente muchas veces lo que queremos es producir en masa y no optar por calidad. Buscamos economizar en lugar de dignificar. Con lo siguiente que voy a decir, les voy a pedir de la manera más amable
que esto sea interpretado con el respeto que quiero dar. Es con respeto, ¿sí? Lo que voy a explicar. Mi familia misma tiene este tipo de tumbas. ¿Cuáles? Marmolina blanca, granito molido, mezcla de yeso, cemento y otras cosas, vaciadas de molde, donde Jesucristo y la Virgen María parece que traen 1000 filtros de TikTok, están así, todos estirados, ya no tienen facciones. Está mal, porque se rehúsa el molde, viene vaciando los ingredientes, rompen el molde y sale esta producción en serie más económica. Pero ¿desde dónde viene lo económico? Pues yo quiero una tumbota que me abarque todo esto con Cristo hacia el medio y me va a costar 100,000 pesos, pero está grandota mi tumba. Yo personalmente, con todo respeto, yo preferiría una cruz de este pelo, de 1,40 m, bien ornamentada, bien detallada, y una placa de cantera que me va a costar 60,000 pesos, 70,000 pesos, pero es más bonita. La mentalidad nos hace creer que mientras más ostentoso es más opulento, y al querer tener opulencia que no podemos pagar, buscamos economizar, y en donde buscamos economizar es donde le damos en la torre al arte funerario, que esto viene llegando para los años finales de los años 30, los años 40, ya se empieza a utilizar este tipo de producción en masa, que eventualmente va despojando a los canteros y a los artistas de su oficio, pues va acaparando el mercado, y a la hora de la hora hoy en día es lo que se usa. Tumbas modernas, por ahí una persona, no la voy a citar porque a lo mejor no está bien, no quiere que yo lo diga en público, pero una persona, un conocido, me dijo que para él el arte actual es lo bueno o es lo correcto. Es una persona estudiada, o sea, no estoy hablando de un fulanito, un loquito que me encontré. O sea, él de verdad dice que para él el arte moderno está bien, se respeta su punto de vista, de hecho escúchenlo. Él dice que porque es contemporáneo, dice, es lo correcto, para cada época su lugar, así lo ve él. Tal vez yo soy más rejego, yo creo que no tendría nada de malo. De hecho, hace poco, hace un año, que más o menos en pandemia, una familia puso su tumba nueva al estilo antiguo, puso una cruz de cantera, como se los estoy diciendo, este estilo antigüita, su lápida, se ve preciosa, a mí se me hace mejor. Yo creo que sí va de gustos, definitivamente es temporalidad de los hechos, claro, pero luego él se expresa de otra manera, por eso les digo, no voy a mencionar de quién se trata, a lo mejor pues, muchos ni lo conocen, tú sí, pero dice que es un gusto naco, usa esa palabra, hoy sí lo estoy citando, dice, es que es muy naco querer hacer eso, es muy naco. ¿Por qué naco? O sea, bueno, si eso nos vamos, a mí se me hace naco poner una mansión de tumba donde tengas mini split, un refri lleno de cheves y pongas música de banda, todo, pues para mí es un naco. Disculpen si ofendí a algunos, no, en serio, se disculpen, pero para mí eso no es de buen gusto, porque esa tumba es definitivamente para el vivo, no para el muerto, ¿no? Entonces se rompe el gusto en géneros, pero esta manufactura en masa se apropia del arte funerario y deja de ser arte, se convierte en Walt Disney, funciona para vender y ya, tan tan. ¿Y cuál es el problema? Que al haber menos canteros dedicados y practicantes en este tan precioso oficio, se devalúa y sube, una devaluación que catapulta. ¿Por qué? Porque ya no pueden regalar su trabajo, porque ya casi no hay. Además ya no todos se dedican a lo mismo, ya hay muy pocos del oficio que son excelentes escultores. ¿Qué hacen? Pues la venden bien vendida, porque lamentablemente, bueno, afortunadamente, está irónico, hay un grupo, hay una esferita que sí se puede dar el gusto de comprarlas al precio que pidan. ¿Qué dicen los pocos oficios del oficio? Híjole, pues la raza no me va a comprar porque está muy bonita y ellos quieren algo moderno, ¿no? O sea, le voy a vender a los gallos fuertes a lo que yo quiera, y es caro. Quererte mandar a hacer algo así es caro. Vale la pena porque son gente con talento, desde luego, no estoy quitándole mérito a su trabajo, pero ojalá todavía viviéramos en ese tiempo que estaba al alcance de todos. Es así como el arte fúnebre viene llegando a un eclipse,
se va ocultando. ¿Y qué es lo que sigue? Rescatar lo que queda. Algunos que sigan las cuentas de Dark Angel en Instagram, en TikTok, Facebook, han visto que yo utilizo un hashtag, este término lo acuñé yo, preservador fúnebre, ¿sí? Una vez alguien me hizo una corrección, me dijo, ¿preservador fúnebre de qué? Si tú lo que quieres es el arte funerario. No, la cultura fúnebre engloba tradiciones, vestimenta, tanatología, envuelve fotografía post-mortem, etiqueta, arte y escultura, historia, baile, sí, baile, luego les voy a mostrar por qué, canto, busquen en el Darktoberfest que va a salir en octubre, el canto de Gaby Saldívar y díganme si no hay arte fúnebre en el canto. Entonces el hashtag que yo uso, preservador fúnebre, es preservar la cultura funeraria a través de sus artes y disciplinas. Ese término espero que un día yo sea una ponencia importante en este tema y se tome en cuenta y se dé como un título, tú eres preservador funerario. Me encantaría, son mis sueños guajiros, yo lo utilizo y me gusta el hashtag. ¿Por qué? Porque debemos de preservar. ¿Cómo? Con esto, con esta conferencia a la que decidieron asistir y escuchar, con las fotografías que estoy publique todos los santos días, y ustedes son tan bonitos y amables que le dan share, le comparten o le dan like o recomiendan. Se está preservando, se está difundiendo. Esa es la importancia de un preservador fúnebre, no dejar morir la historia a través de esto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conferencia, Historia y Arquitectura en el Arte Funerario. Nos atendió su amigo, el escritor Leonardo Santana. No se pierdan el marco del Darktoberfest de este año, Darktoberfest 2022. Les mando un abrazo de tumba y hasta luego. Gracias.